En la literatura anglosajona o del idioma inglés, hay una obra muy conocida con el nombre de Moby Dick. ¿Cuántos de los que están aquí conocen por lo menos el nombre de Moby Dick? Ok. No voy a preguntar cuántos la leyeron, pero con el nombre me basta. La historia está basada en una historia de la vida real. Es una novela, pero como las novelas usualmente son, es que toman una historia y hay elementos verdaderos de la historia y otros que son ficticios. Entonces, en esta historia, la parte real es que ciertamente hubo una ballena que se llamó Mocha Dick, visualizada, que vivió alrededor de una isla que entiendo se llama muy similar en las costas de Chile. Y esa ballena es una ballena albina que pudo escapar de sus capturadores por 40 años. En esos 40 años supo investir muchos barcos balleneros que destruyó, marineros murieron. Y básicamente la novela está basada en esa historia. Y una historia más, pero no tengo el tiempo para entrar en todos los detalles. El autor de la novela tiene una frase que yo quisiera usar hoy porque tiene mucho que ver con mi mensaje de esta mañana. Pero en la novela hay un capitán que supuestamente tuvo una pierna que le fue cortada por esta ballena y ahora quería vengarse de la ballena y la persigue hasta querer capturarla y matarla. Y la pasión por la venganza era lo que movía como las fibras de este hombre. Hay muchas lecciones que aprender en la historia. Pero su autor, Herman Melville, escribió un número de obras. En una de esas obras, menos conocidas, Melville dice lo siguiente: hasta que no sepamos que un sufrimiento, escucha, hasta que no sepamos que un sufrimiento, un dolor, supera a 10,000 deleites o gozos o alegrías, no nos convertiremos en lo que el cristianismo quiere hacer de nosotros. Hasta que nosotros no acabemos de entender que un sufrimiento tiene mucho más valor que 10,000 deleites o gozos, o placeres o alegrías, nunca vamos a llegar a ser lo que Dios quiere que lleguemos a ser. Para el autor de esa novela, el ser humano, y en particular yo diría el cristiano, no entiende el propósito de las aflicciones en su vida. Y creo que al igual que el capitán Ahab del barco ballenero, que estaba resentido y con ese resentimiento quería vengarse de la ballena, de esa misma forma muchos atraviesan las experiencias de dolor y se resienten y se endurecen, y tratando de anestesiar su dolor, transitan por caminos pecaminosos, con lo cual aumentan sus heridas y sus dolores. Déjame repetir la cita otra vez, hasta que no entendamos que un sufrimiento supera por mucho 10,000 alegrías, gozos, no vamos a llegar a ser lo que Dios quiere hacer de nosotros. Piensa por un momento en alguno de tus momentos más felices. No sé si fue el día de tu boda, la noche de tu boda. Dime de qué manera la noche de tu boda te hizo crecer en carácter. No creo. Quizás fue el día que nació tu primer hijo. El día. No estoy hablando de los 9 meses que la mamá pasó de dificultades. El día que nació el hijo. Ese gozo que experimentaste, ¿de qué manera transformó tu carácter? O piensa en cualquier otro gozo, deleite, placer que tú hayas podido. Cuéntame, si quieres ven al final y cuéntame de qué manera tu carácter fue transformado por esa experiencia de alegría. Ahora déjame decirte, aunque el día de tu boda no afectó tu carácter, las dificultades que tú has tenido desde entonces en tu matrimonio, alguien por ahí dijo, bueno, te han hecho crecer enormemente.
Yo estoy seguro que en el momento que tu hijo nació, ese gozo, esa alegría tampoco cambió tu carácter, pero las dificultades que ese hijo o tus hijos te han traído, comenzando con la cambiadera de pañales de las 2 de la madrugada, comenzaron a formar en ti paciencia y amor incondicional y una serie de gozos. Hermano, los gozos, alegrías, pasiones, placeres son muy temporales, muy pasajeros. Estimulan tus emociones, estimulan tus hormonas, estimulan neurotransmisores en el cerebro. Lo que no hacen, te pueden llevar a soñar incluso. Lo que no hacen es llevarte a meditar sobre el propósito y el significado de la vida. Dime, ¿cuál de tus deleites te ha llenado de sabiduría? Dame uno. ¿Cuál de ellos te ha llevado a la introspección? ¿Cuál de ellos ha desarrollado en ti amor incondicional por el otro? No, claro que no, porque para eso tú necesitas el dolor, el sufrimiento, la pérdida, las decepciones y los sinsabores. Tú necesitas todo eso y yo también. Esa es la razón por la que Santiago, cuando escribe su carta, aquellos que eventualmente la leerían o la escucharían leer, en el versículo 2 del capítulo 1, dice lo siguiente, hasta el 4, tengan por sumo gozo, hermanos míos, eran cristianos, cuando se hallen en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de su fe produce paciencia, y que la paciencia tenga su perfecto resultado, para que sean perfectos y completos sin que nada les falte. En esos 3 versículos hay 3 grandes enseñanzas. Hay una actitud que Santiago entiende que nosotros debiéramos tener ante las dificultades de la vida. En segundo lugar, hay una razón por la cual él entiende tú y yo debiéramos tener esa actitud que él describe. Y finalmente, en tercer lugar, hay un propósito final que explica por qué las dificultades permanecen en tu vida y por qué tú debieras permanecer con la actitud inicial que él describe. Entonces vamos a desempacar esos 3 versículos. En el primero él dice, tengan por sumo gozo, hermanos míos, cuando se hallen en diversas pruebas. Oye lo que Santiago nos está diciendo. Santiago nos está diciendo, tú debes anhelar entrar en dificultad. Él no dice eso, ni siquiera lo sugiere. No está diciendo que anhelando las dificultades como tú cultivas el gozo. Además, tampoco está diciendo que nosotros debiéramos estar saltando y danzando cuando veamos las dificultades llegar. No, Cristo no llegó a la cruz danzando y saltando y celebrando. Él llegó sudando gotas de sangre y llegó hasta en la cruz, en un momento dado, desesperarse y gritar, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Cuando Santiago nos dice, tengan por sumo gozo, él no está haciendo alusión a una emoción o alegría, no, para nada. Él está haciendo referencia a una forma de pensar, a una actitud mental, como la que Pablo describe en Filipenses 2 con relación a Cristo. Haya en vosotros la misma actitud mental, o la misma mente que hubo en Cristo Jesús. Es a eso que Santiago se está refiriendo. Esa es una forma de pensar con relación a las dificultades. El gozo al que Santiago se está refiriendo no es nada emocional, es racional. Es un gozo que resulta de ver la vida completa a través del lente de la providencia de Dios. Y es una vida que es vivida bajo la autoridad de Dios y para la gloria de Dios. Esa es la manera como R.C. Sproul solía o en una ocasión describió lo que él llamó the big idea of the Christian life, el meollo de la vida cristiana. ¿Cuál es? Y esta fue su definición. Que nosotros vivimos bajo la mirada de Dios, bajo la autoridad de Dios, para la gloria de Dios. Lo que Santiago está tratando de decirnos
No es algo hipotético, es algo que está ahí descrito en personas de la Biblia. Yo te quiero dar un solo ejemplo, pero hay múltiples. En el libro de los Hechos se nos describe cómo los apóstoles, Pedro, Juan y los otros, comenzaron a predicar la palabra y comenzaron a ser perseguidos. Cuando llegamos al capítulo 5, resulta que apresaron a varios de ellos. Y Gamaliel le dice, tengan cuidado con lo que van a hacer, porque una vez que vino un hombre similar y al final resultó nada y ya se terminó todo, pero si por si acaso estos hombres están diciendo algo que viene de Dios, tengan cuidado. Y el concilio entonces se reunió y determinaron, ok, lo vamos a liberar, pero lo vamos a azotar primero. Eso está en 5:40, el libro de los Hechos. Y luego lo vamos a liberar. Entonces fueron azotados y fueron liberados. Imagínate lo que son los azotes. Serán 39 azotes, hechos por personas que estaban acostumbrados a esto. Mira, que ellos salieron de ahí lacerados. Hay dos formas de reaccionar ante esa experiencia. Una es de drama y trauma. ¿Ok? Imagínate. Es duro que uno comience a predicar la palabra. Y apenas ha comenzado, y mira cómo esta gente nos tratan, tratando de hacerles bien para que no se vayan al infierno, a la perdición. Cualquiera los deja para que se condenen todos. Eso es una forma de reaccionar. Pero hay otra forma de reaccionar. Y es una forma de aceptación y agradecimiento. Al reconocer que la cárcel y los latigazos estuvieron todo el tiempo en las manos del Dios que gobierna desde los cielos. Y eso es lo que tú ves en el próximo versículo, en Hechos 5:41. Los apóstoles pues salieron de la presencia del concilio, escucha, ahora viene, regocijándose de que hubieran sido considerados dignos de sufrir afrenta por su nombre. Tú me estás relajando. Tú acabas de ser lacerado 39 veces. No drama, no trauma, solo gozo. Regocijándose de que tú puedes creer, Pedro, que el Señor nos consideró dignos de sufrir como Él sufrió. ¡Wow! Esta gente entendió algo acerca de la vida, tenía una perspectiva de la vida que nuestra generación no conoce, pero que ni siquiera quiere considerarla. Y es que la vida entera es una especie de prueba, es un test, como dirían en inglés. Lo están probando con la intencionalidad de formarnos. Que la causa de Cristo tiene un precio. Que la fe cristiana frecuentemente nos va a llevar a experimentar el sufrimiento. Pero por otro lado, esta gente también entendió que no hay sufrimiento del que Cristo no sea meritorio. No hay sacrificio del que Cristo no sea meritorio. Cualquier aflicción que yo tenga que atravesar en mi vida, Cristo lo vale. La cruz lo vale. La causa de Cristo lo vale. El cielo lo vale. Y lo que este pasaje de Hechos 5 que yo acabo de ilustrar es exactamente lo que Santiago estaba enseñando. Ténganlo por sumo gozo. Yo no creo que cuando Pedro y los apóstoles estaban siendo latigados, si estaban uno al lado del otro, no creo que se estaban diciendo, wow, qué alegría tengo yo con estos latigazos. No creo. Pero tenía una actitud mental, una disposición, una forma de pensar. Lo que el texto de Hechos 5 nos revela es que mi reacción a la aflicción, a la adversidad, frecuentemente revela la condición de mi corazón y la perspectiva que yo tengo de la vida. Mi reacción a la adversidad revela dos cosas: la condición de mi corazón y la perspectiva o entendimiento que yo tengo de la vida. Permítame repetirte algo que yo dije un tiempo atrás, no sé si fue aquí o en alguna de las clases de miércoles o dónde, pero es una cita de Paul Tripp que dice algo así como: tú no sufres simplemente la cosa que estás sufriendo, un cáncer, lo que tú quieras, sino que tú sufres eso que estás sufriendo por la manera
que lo está sufriendo. Creo que esta vez lo dije un poco más simple que la vez primera en el servicio anterior. Creo que entendieron, ¿verdad? Hay una cosa que está sufriendo, pero tú no solamente sufres eso, sino que tú también sufres por la forma como estás sufriendo esa cosa. En otras palabras, Tripp está sugiriendo, probablemente no tiene que ser así. Santiago dice, eso es exactamente lo que estoy tratando de enseñarle. Tengan por sumo gozo cuando se encuentren en diversas pruebas. Y Santiago le llama a esta gente hermanos míos. Santiago no estaba diciendo que las dificultades son un gozo en sí mismas. No, él no está diciendo eso. Él está diciendo que hay una forma de pensar acerca de las dificultades. Cuando él dice, tengan por sumo gozo, es similar a cuando Pablo dijo, yo tengo como basura aquellas cosas, ¿verdad?, que yo viví en el pasado, que yo acumulé en el pasado, por el privilegio. Yo creo que al lado del privilegio de conocer a Cristo, eso es como basura, yo las considero así. Pero no es que todo eso fue basura en sí mismo. Y yo creo que eso nos ayuda a entender cuál es el sentir de Santiago. Yo creo que nosotros podemos hacer eso que Santiago dice. Podemos tener esa actitud con cierta facilidad si entendemos, hay un condicional. Si entendemos que las aflicciones forman parte del plan, subraya la próxima palabra, bondadoso de Dios para mí. Pastor, parece que no entendí bien. Las aflicciones forman parte del plan bondadoso de Dios para conmigo. El problema, hermano, es que nosotros no sabemos poner las piezas del rompecabezas que están expresadas, reveladas, explicadas en la Biblia. Porque yo creo que probablemente casi todos ustedes, yo creo que todos dirían, Dios está en control de todo en el universo, ¿ok? Y probablemente si son cristianos afirmarían, Dios es infinitamente bondadoso. Bueno, pon junto el Dios bondadoso y el Dios que lo controla todo, y claro que tiene que llegar a la conclusión de si Él controla las aflicciones, ellas tienen que ser parte del plan bondadoso de Dios para mí. El salmista lo entendió. Escucha cómo el salmista lo escribió en el Salmo 119, verso 75. Yo sé, no yo me imagino, puede ser que llegue a la conclusión. No, yo sé, Señor, yo tengo la convicción que en tu fidelidad me has afligido. ¿Cómo fue? Que la razón por la que tú me has afligido es porque tú eres fiel conmigo. Y como tú eres fiel, y el propósito tuyo para conmigo en la eternidad pasada fue formar la imagen de Cristo en mí, ahora me afliges porque en mi aflicción te propones precisamente continuar formando la imagen de Cristo en mí, pero de una mejor manera. De una manera más fina, más precisa, más completa. Recuerda que Santiago no está hablando de una emoción, él está hablando de una actitud mental frente a las dificultades de la vida. Cuando nosotros hicimos la serie sobre el fruto del Espíritu, yo les definí el gozo de una manera, yo modifiqué un tanto esa definición, y esto es para este mensaje, y esto es como la estoy trayendo. El gozo del Espíritu es un estado de la mente que entiende que las circunstancias de la vida están en las manos del Señor, que Él las conoce, las controla, las permite o las envía con un propósito en particular que puede escapar a nuestro entendimiento. O sea, puede ser que yo no entienda lo que Él está haciendo. Lo que yo no puedo hacer es escapar de la experiencia, porque precisamente ya forma parte del plan bondadoso de Dios para conmigo. Entonces la primera enseñanza que Santiago me trae es la actitud mental, la disposición que yo debo tener frente a las aflicciones que de una u otra forma yo voy a atravesar. Y eso va a durar hasta que yo entre en gloria. De este lado de la gloria no hay forma que yo no pase por tribulación, aflicción, dolor, pérdida, soledad, desierto, sequedad, todo lo que tú quieras. Definitivamente, es así. Por eso el currículum del Señor tiene
como lo hemos dicho otra vez, el sufrimiento 101, 102, 103, 104, 105, hasta que entres en los cielos. Entonces, primero es la actitud que debo tener. Lo segundo es, que Santiago enseña, es que hay una razón para que tenga esa actitud. En otras palabras, yo no te voy a decir simplemente, mira, ten la actitud y punto, acéptala. No, hay una razón que debe mover tu entendimiento a disponerse a contar las dificultades como sumo gozo. Aquí está aquí, versículo 3 y principio del 4. Sabiendo, recuerda esa palabra porque vamos a regresar a ella con Pablo, sabiendo que la prueba de su fe produce paciencia y que la paciencia tenga su perfecto resultados. Las pruebas tienen por meta desarrollar nuestra paciencia. La pregunta inmediata sería, ¿realmente es la paciencia tan importante para la vida cristiana? ¿Realmente la paciencia tiene tanto valor? Bueno, vamos a pensar. Número 1, la impaciencia no es parte de la imagen de Cristo. La impaciencia caracteriza la vida de todos los hijos de Dios. Número 2, peor todavía, la impaciencia forma parte de todas las caídas de los hijos de Dios. Todas las caídas de los hijos de Dios. Eva mordió la fruta y ella no esperó para hablar con Adán. Bueno, pastor, pero usted no lo sabe, quizá habló con Adán. Ok, vamos a suponer, te concedo eso, habló con Adán. Pues ellos no esperaron hablar con Dios. No fueron donde Dios o esperaron que Dios apareciera, que seguro hablaba con ellos con frecuencia, y no le dijeron, mira Señor, se apareció esta serpiente con esta otra enseñanza y queremos saber tu opinión. No me interesa tu opinión, me interesa la fruta para conseguir lo que esta serpiente me ofreció. Dios le hace una promesa a Abraham y a Sara. Les voy a dar un hijo de la promesa, Isaac. Y esperen, están avanzando en edad, pero yo se lo prometí. Como Sara no tenía paciencia, fue donde Abraham. Y le dijo a Abraham, no, pero es que el Señor seguro se olvidó. Además, yo estoy más avanzada en edad que cuando vino él a hablar con nosotros. De manera que, mira, aquí está mi criada, toma este atajo y tengo un hijo. La impaciencia todavía la estamos pagando en el Medio Oriente. El rey Saúl no tenía paciencia para esperar por el profeta Samuel, como él quería ir a la guerra, y él pensaba que el sacrificio era lo que le iba a garantizar el triunfo, en vez de esperar por el profeta Samuel, que era quien podía ofrecer el sacrificio. No, lo ofreció él, y ¿sabes qué? Perdió el reino en una noche, en una decisión, una sola. Oye, pero eso es fuerte, pastor, porque él seguro como rey tuvo que tomar muchas decisiones. Sí, es en una sola cosa que tú lo pierdes. Fue con una sola fruta. Fue con una sola criada lo de Sara. Y no solamente con una sola criada, en una sola noche, en una sola acostada. Si no sabemos esperar el tiempo de Dios para hacer las cosas de la manera de Dios, con los recursos de Dios, continuamente seremos un estorbo para Dios. Pero Dios no se deja estorbar. Jonás se convirtió en un estorbo para Dios. Y como Dios no se deja estorbar, le envió un pez grande, que frecuentemente hablamos de una ballena, un pez grande. Y cuando yo me convierto en un estorbo para Dios, siguen viniendo las ballenas a nuestras vidas. La paciencia. Nosotros, mira nuestro problema con la paciencia. Nosotros oramos y le pedimos algo a Dios y a la semana decimos, tú le dices a una hermana cerca de tu problema, le dices, pero tú oraste, sí tengo una semana orando, pero el Señor no ha dicho nada. A la semana, tú le estás orando a un Dios que existe fuera del tiempo y del espacio, que para Él un año es como, un día es como 1000 años y 1000 años es como un día. A la semana tú estás impaciente. Si nosotros no tenemos paciencia, yo estoy tratando de ayudarte a entender la importancia de la paciencia, porque eso es lo que Santiago me está diciendo
que la aflicción produce y que por esa razón yo debo considerar los sufrimientos y las aflicciones con sumo gozo. La paciencia se cocina a fuego lento. Y ese fuego no es otra cosa que las pruebas que llegan a tu vida. Mira cómo Pedro lo explica en 1 Pedro 4:12. Amados, no se sorprendan del fuego de prueba que en medio de ustedes ha venido para probarlos. Tú ves que es una prueba. Como si alguna cosa extraña les hubiera acontecido. Hermanos, Pedro está diciendo, yo no entiendo. A usted le ha llegado un fuego de prueba, una aflicción, la persecución en ese caso literalmente era. Y ustedes están reaccionando como que esto es extraño, como que esto no se lo hicieron a los profetas del Antiguo Testamento y como que esto no se lo hicieron al Señor Jesús. No, pero no se sorprendan. De hecho, ese fuego ha llegado para probarlos, a ver quién es quién. Eso es lo que está tratando de enseñar. Y pues le está diciendo, esa prueba es como un fuego. Dios está tratando de desarrollar tu paciencia y la mía, porque la paciencia, escúchame, lo vamos a seguir viendo, no solamente que es importante en la vida cristiana, es crucial. Sin ella no puedes caminar con Dios. Jamás. Sin ella tú jamás podrás encontrar la voluntad de Dios. Escucha el diccionario de la Real Academia, una fuente secular. La paciencia, capacidad de padecer o soportar algo sin alterarse. Oye, hasta el mundo secular sabe que la paciencia implica sin alterarse. No, pastor, pero mira, el Señor me da mucha paciencia y al otro día, mira, muchacho, yo no sé, es un problema. No, porque sin alterarse. Capacidad para hacer cosas pesadas o minuciosas. Facultad de saber esperar cuando algo se desea mucho. Si le preguntáramos a Jacob, en el Génesis, diría, no, cuando algo, no es la capacidad para esperar cuando algo se desea mucho, es cuando algo se ama mucho. ¿Cómo así, Jacob? Oye, yo me enamoré de Rebeca, de Raquel, perdón, me enamoré de Raquel, quería a Raquel. El suegro me dijo futuro suegro me dijo que sí, pero que tenía que trabajar 7 años, trabajé 7 años, pero me engañó, me dio a Lea, pero que quien yo amaba era Raquel. Y el suegro me dijo, bueno, te doy a Raquel también, pero 7 años después, 14 años esperando. Y él dice que le pareció poco tiempo, o sea, un noviazgo de 14 años. Sí, le considero poco tiempo porque la amaba mucho. Mi paciencia o impaciencia tienen algo que ver con el amor, vamos a llegar ahí. Pero esta es mi definición de la paciencia: la capacidad para esperar con tranquilidad y esperanza por el tiempo y la voluntad de Dios. La capacidad para esperar, ¿ok? Con tranquilidad y esperanza por el tiempo y la voluntad de Dios bajo presiones variables en intensidad y duración. The Gospel Coalition está haciendo algo que tiene que ver con nuestro ministerio, en mi ministerio y todo lo que está pasando en el mundo reformado hoy en Latinoamérica. Y en la entrevista una de las preguntas fue, ¿qué tú has hecho mejor, tú piensas, teología o medicina? Y yo dije, ninguna de las dos. ¿Cómo va a ser? Entonces, ¿qué es lo que ha hecho mejor? Esperar. Esperar. Y estoy contento de que el Señor me haya enseñado a esperar. Escucha Santiago otra vez. Versículo 3. Sabiendo que la prueba de su fe produce paciencia y que la paciencia tenga su perfecto resultado. La paciencia, hermano, es más necesaria de lo que tú te imaginas. El problema es que nosotros cuando pensamos en la paciencia, la vemos solamente en términos de beneficios personales. Señor, dame paciencia porque estoy inquieto o inquieta. Estoy malhumorado y esto me está sacando, como decimos nosotros, que me está sacando de quicio, me está sacando, estoy perdiendo los estribos. Yo necesito estar tranquilo, Señor, así que dame paciencia. No, pero eso es que la paciencia tiene que ver con mucho más que eso. Mira, para comenzar, si tú no eres paciente, tú no puedes amar.
No, mejor dicho, déjame decirte de una mejor manera. Si no eres paciente, esa impaciencia es la evidencia de que no amas. Porque el amor es impaciente, es paciente. 1 Corintios 3. El amor es paciente. El amor incondicional, por lo menos. Esa es la evidencia de Jacobo. Esperó 14 años, porque la amaba mucho. Nosotros comenzamos a ministrarle a alguien, a testificarle a alguien. Queremos evangelizar a alguien. La persona a la semana no ha respondido, a las 2 semanas no ha respondido y estamos completamente airados e impacientes. Pero resulta que Pedro me dice, en su segunda carta, en 3:9, que el Señor Jesucristo no ha regresado, no porque Él ha retardado su promesa, sino que está esperando, porque como Él es paciente, no quiere que nadie perezca. ¿Te está oyendo? Que hay gente que no ha nacido de nuevo todavía y otros que ni siquiera han entrado al mundo, que Él quiere salvar, que Él dispuso salvar, no quiere que esa gente perezca y en su paciencia está esperando por ellos. Y luego Pablo viene y me dice en Efesios 5:1, ser imitadores de Dios, pero no puedo ser imitador de Dios si no soy paciente. De hecho, escucha lo que Pablo le escribe a los Colosenses en 3:12. Entonces ustedes, como escogidos de Dios, santos y amados, revístanse de tierna compasión. Sí, eso luce como Dios. Bondad, humildad, mansedumbre y paciencia. Yo tengo que vestirme de todo eso si quiero imitar a Dios. Tú puedes ver que la paciencia es vital. Y yo estoy mencionando todo esto porque yo necesito que puedas entender no simplemente a qué que está apuntando Santiago, es más práctico que eso en un sentido, es que Santiago está apuntando, esa es la razón por la que tú debes tener la actitud primera de que él habló, pero a lo que él se está refiriendo es que, ¿sabes qué? Tú no puedes caminar en obediencia sin paciencia. Santiago está preocupado que debido a la impaciencia, algunos no vayan a terminar o a terminar bien. Por eso decía Pablo, yo no corro como dando golpes al aire, no vaya a ser que después de haber predicado yo también sea descalificado. Santiago no quiere que te descalifiquen a mitad de camino porque tu impaciencia te hizo tropezar. Y esa revelación no está dada solo en el Nuevo Testamento, viene de lejos. El salmista en 37:7 dice, confía callado en el Señor y espera en Él con paciencia. ¿Notaste la combinación de palabras, de ideas en el salmista? Número 1, confía, eso es una idea. ¿En quién? En el Señor. No debemos hablar mucho, porque en las muchas palabras el hombre peca, le pasó a los 3 amigos de Job. Entonces espera callado. Y cuando no solamente esté callado externamente, quédate callado internamente, espera en Él con paciencia. ¿Por qué? Porque el Señor es el Dios de la historia. Es el Dios de la historia global y de la historia personal de cada uno de nosotros. Entonces tenemos ahora la actitud que debe caracterizarme frente a las dificultades de la vida. Número 2, tenemos ahora la razón por la cual tú y yo debiéramos ser pacientes. Y yo creo que eso es importante. Porque de lo contrario, como yo decía, tú y yo no vamos a poder caminar con Dios. Santiago sigue desarrollando su idea de cultivar la paciencia. Y ahora entonces él tiene una tercera razón por la que nos instruye a tener esa actitud. O mejor dicho, él tiene un propósito final por el cual él entiende que tú y yo debiéramos esperar a ver ese resultado. Versículo 4. Para que sean perfectos y completos, sin que nada les falte. Perfectos y completos. La idea ahí es madurez cristiana, que puedan tener madurez cristiana. Lo que ocurre es que en las aflicciones
Dios aprovecha y elimina muchas de aquellas cosas que yo considero fortalezas, en las que yo me apoyo, en las que yo confío, que puede ser preparación, título, intelecto, la familia de donde viene, no sé, seguros, finanzas, seguro de salud, confío en eso, seguro de vida, no sé por qué le llaman seguro de vida, porque tú te mueres y el dinero tú no te lo llevas, sino que se queda aquí. Debieran llamarle seguro de sobreviviente de los que mueren, pero no seguro de vida. Entonces Dios destruye en la aflicción las fortalezas humanas y en la debilidad perfecciona su poder en nosotros. Eso es como ocurre. Esa madurez cristiana no es el fruto solamente de las aflicciones, no. Las aflicciones son vitales. Es el fruto de las aflicciones en una persona que espera pacientemente, bajo la prueba, bajo presión por un largo tiempo. Ese es el fruto es como el diamante que se forma en la profundidad de la tierra, bajo altas presiones, con alto calor. Pero nosotros tenemos la oportunidad de reaccionar de una manera o reaccionar de otra. Quizá esta ilustración nos pueda ayudar. Las ostras forman las perlas, ¿cierto? Pero ¿sabe cómo se forman? Hay un pedacito de arena que entró a la ostra adentro y le causa una irritación. Y ella entonces, tratando de eliminar la irritación, comienza a secretar algo que va cubriendo la arena. Y cuando ya termina de cubrir la arena, ya la irritación para. Pero ¿sabe lo que se formó? Una perla. De esa misma manera, si tú reaccionas adecuadamente a la tribulación, a las aflicciones, a tus irritaciones de la vida, Dios formará perlas en tu vida de un valor incalculable. Pero yo necesito la perspectiva correcta. Hermanos, la Biblia, la historia del pueblo de Dios, los últimos 2000 años no están registrados aquí. Bueno, después que los libros se escribieron en el primer siglo. Por eso digo la historia del pueblo de Dios. La historia secular, todas esas cosas, atestiguan que nadie llega a la madurez, desde el punto de vista secular hasta donde se pueda lograr, o desde el punto de vista cristiano, con la perspectiva divina, nadie llega a la madurez sin pruebas y aflicciones. Cada personaje de la historia, lo puedes leer aquí o en la historia secular, cada personaje de la historia, con cierta profundidad de sabiduría, de discernimiento, de entendimiento, es el fruto de irritaciones peleadas, conquistadas y de haber hecho introspección a lo largo del camino. El mundo secular, ¿sabes? Mira esta, es una cita que se le ha atribuido a diferentes personas. De hecho, yo mismo en un momento dado de esta semana, no conociendo mucho de la fuente, o teniendo una información errada de la fuente, se la atribuía a otra persona, pero realmente la cita viene de una novela de ciencia ficción del año 2016, del otro día. La novela se llama Aquellos que quedaron, una novela post-apocalíptica de Michael Hoff. Es como que hubo un apocalipsis y quedó gente. Escucha perceptivamente lo que ese autor dice. ¿Okay? Mi abuelo caminó 10 millas al trabajo. Mi padre caminó 5 millas al trabajo. Yo conduzco un Cadillac al trabajo. Mi hijo conduce un Mercedes-Benz. Y mi nieto conducirá un Ferrari. Escucha, porque de aquí en adelante que se pone bueno. Mi nieto va a conducir un Ferrari. Mi bisnieto volverá a caminar. ¿Dónde está mi abuelo? ¿Por qué es esto? Escucha, porque esto es como una perla. Porque los tiempos difíciles crean hombres fuertes. Los hombres fuertes crean tiempos fáciles. Los tiempos fáciles crean hombres débiles. Los hombres débiles crean tiempos difíciles. ¿Tú entiendes?
Los hombres fuertes crean tiempos fáciles para los que vienen. Los tiempos fáciles, como es nuestra generación altamente sufrida, crea hombres débiles. Y los hombres débiles crean tiempos difíciles. Por eso mi bisnieto va a caminar otra vez, como mi abuelo. Wow. Algunos le atribuyen esa cita al fundador de Dubái, pero no lo es. ¿Usted sabe cómo él termina? Dice, algunos no lo entenderán, pero hay que criar guerreros. Claro, porque el soldado tiene sentido de disciplina, sentido de trabajo, sentido de sacrificio, sentido del deber, da su vida por una causa. El soldado no está interesado en la parte monetaria, no es ahí donde está el valor, es en estos otros valores. Y cuando tú creas guerreros, los guerreros entonces pueden administrar lo que generaciones débiles no han podido hacer. Dios conoce eso desde que fundó el mundo. Desde antes que Adán cayera, pero conocía que al momento de la caída de en adelante, estas aflicciones, estas dificultades eran necesarias para poder formar la imagen de Cristo en sus hijos. Y por eso Santiago dice que las aflicciones dan lugar a la paciencia, y la paciencia termina haciendo su trabajo y nos llevan a ser perfectos y completos sin que nos falte nada. Padres, te lo voy a leer porque lo escribí con cuidado y quiero ser sensible, pero es verdad. Mientras más proteja a tus hijos de las aflicciones, del trabajo arduo y de los sacrificios que hicieron generaciones anteriores, más débiles serán y peores tiempos crearán para ellos mismos y generaciones futuras, porque hombres débiles crean tiempos difíciles. Hermanos, a la luz de la palabra, la idea no es evitarte el dolor para que no te rayes. No. El mundo secular le ha llamado a nuestra generación la generación de cristal. Se agrieta con facilidad. La meta es usar el dolor para que cada vez más te vaya pareciendo menos a ti y más a Cristo. Y eso no ocurre en las montañas de gozo, de placer o de deleite. No. El sufrimiento en las manos de Dios es la mejor escuela de la formación de carácter. No una escuela, no una buena escuela, no una excelente escuela. La mejor escuela de formación del carácter es el dolor, la aflicción en las manos de Dios, porque es en sus manos que está. Por eso titulamos el sermón de hoy, el sufrimiento en las manos de Dios. Santiago entonces nos estimula a tener por sumo gozo la aflicción. Pablo entendió exactamente igual, casi con las mismas palabras. Escucha. Romanos 5, 3 y 4. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones. Pablo ahora va más allá que Santiago. No simplemente dice, considéralo como sumo gozo. No, Pablo dice, no, yo me glorío en las tribulaciones. Porque sabiendo, ¿te acuerdas que yo te dije, grábate esa palabra que vamos a volver a ella con Pablo? Ahí está. La misma palabra sabiendo que usó Santiago, aquí está Pablo. Sabiendo que la tribulación produce paciencia. Y la paciencia, carácter probado. Ahí está la madurez de Santiago. Ahí está el nombre completo de Santiago. Y el carácter probado, esperanza. ¿Oíste hablar? La tribulación produce paciencia y la paciencia, el carácter probado. Lo mismo de Santiago. Cuando tú atraviesas la aflicción, la dificultad, escucha los calificativos ahora, sin apresurarnos, sin tomar decisiones emocionales como Eva, sin tomar atajos pecaminosos como Sara, sin desafiar los límites de la ley de Dios y sin cuestionar la soberanía de Dios, cuando esa es la forma de esperar pacientemente, el fruto de eso es un hombre maduro, completo o carácter probado, para usar las palabras de Santiago primero y de Pablo después.
Lo que Pablo entendió, lo entendió Santiago y lo entendió Pedro. Escucha a Pedro ahora. Aunque ahora, por un poco de tiempo, si es necesario, sean afligidos con diversas pruebas, aquí viene, para que la prueba de la fe de ustedes, hay que probar esa fe, más preciosa que el oro que perece, aunque probado por fuego, es por fuego que la fe se prueba. La fe se prueba de dos maneras, para ver si es genuina, porque muchos en medio de la dificultad abandonan el camino, abandonan la carrera, pero la fe se prueba en el sentido también de que si es genuina va a perdurar y tú vas a ver, no, era genuina, mira cómo han perdurado en medio de la dificultad. Que esa fe, probada por fuego, sea hallada, que resulte en alabanza, gloria, honor en la revelación de Jesucristo. Para ver si es genuina, pero también porque el fuego elimina las impurezas que contaminan mi vida. Ahora, considera esto. El mismo fuego que derrite la vela es el fuego que endurece el ladrillo. Piensa que la vela y el ladrillo es el corazón del hombre. El mismo fuego que toma el corazón de un hombre o de una mujer, lo ablanda y lo vuelve manso y humilde. Esa es la prueba. Es el mismo fuego o la misma prueba que en otro ser humano, hombre o mujer, lo endurece y lo vuelve resentido, aislado y apático. El salmista, con menos revelación que nosotros, entendía lo mismo que Pedro, que Pablo, que Santiago. Es impresionante la consistencia de la revelación bíblica. Escucha lo que él escribe en el Salmo 119, 71. Bueno es para mí ser afligido. ¿Cómo? Bueno es para mí ser afligido. Porque por todo esto que Santiago viene explicando, ahí donde está la necesidad de nosotros poder apreciar la aflicción. Nosotros no nos gusta eso, porque no nos gusta el dolor. Nuestro compromiso primario es evitar el dolor y sobre todo en nuestra generación. Pero por otra parte, nosotros no tenemos paciencia, que era la razón, ¿verdad?, por la que Santiago quiere que adoptemos esta actitud, porque nosotros somos muy impacientes. Dios es muy lento para nosotros. ¿Es verdad? Moisés, 40 años en el desierto. 40 años en un desierto. Y después entonces Moisés 40 años para llegar a la tierra prometida, cuando se podía llegar en días. 40 años dando vueltas en la tierra prometida. No, yo no tengo tiempo para eso. Dios lo disciplina, manda al pueblo al exilio 70 años en Babilonia. Yo hubiese regresado hace tiempo. En nuestros días cojo un avión y regreso. Tomo un barco y vengo. Hasta nadando vengo. Pero vengo. Así somos nosotros. Que el Mesías iba a venir una primera vez y lo anunciaron en Génesis 3:15 y si aparece allá en los evangelios varios miles de años después, no, yo no tengo tiempo para eso. Y ahora tenemos 2000 años para que regrese la segunda vez y nos deja aquí esperando. Si tú no tienes paciencia, tú no puedes caminar con Dios. Jamás. No puedes caminar en su voluntad tampoco. Porque Dios nunca anda deprisa. Santiago dice que la meta es un cristiano maduro. Ahora la pregunta es, ¿cómo luce un cristiano maduro? Yo creo que eso lo pudiéramos responder de diferentes formas y a través de diferentes autores de la Biblia. Pero yo creo que lo más justo sería dejar que Santiago le responda a la pregunta, porque él es que está trayendo esta nomenclatura de un cristiano maduro, perfecto. Yo te voy a decir, según Santiago, cómo él entiende que ese cristiano maduro va a lucir. Y esto mismo representa como un resumen de la carta entera. Un cristiano maduro posee una sabiduría que viene de lo alto. Y eso es en 1:5, en capítulo 3, del 13 al 18. Un cristiano maduro es un cristiano con una fe firme en el Señor y sus propósitos, no un hombre de doble ánimo, como hablamos el domingo pasado. Versículos 6 y 7 del capítulo 1. Un cristiano maduro sabe lidiar con sus tentaciones y cuando tropieza y cae, no culpa a nadie de su pecado. Versículo 12 al 16, capítulo 1.
Un cristiano maduro es un cristiano que tiene una vida de obediencia, porque él no es solamente un oidor de la palabra, él es un hacedor de la palabra, y eso está aquí. Capítulo 1, versículo 19 al 27. Un cristiano maduro tiene un entendimiento apropiado del no valor de las cosas de este mundo. Hermanos, cuando tú entraste a este mundo, tú viniste sin nada, y cuando te vas sin nada. ¿Dónde está el valor de estas cosas? No traigo, no me llevo. Capítulo 1, del 9 al 11, capítulo 5, del 1 al 6. La madurez cristiana se caracteriza por amor a Dios y amor al prójimo, sin exhibir parcialidad. Capítulo 2, versículo del 1 al 13. Un cristiano maduro tiene un testimonio de obras que hablan de que su fe es madura. Si no tiene obras, Santiago dice, tu fe está muerta. Versículo 14 al 25 del capítulo 2. Un cristiano maduro tiene control de su lengua. Cristo dijo, de la abundancia del corazón habla la lengua. Es más serio de lo que pensamos. O sea, nuestra conversación es más seria de lo que pensamos. La lengua es el órgano más largo del cuerpo, por así decirlo. Simbólicamente hablando, va desde la punta de tus labios hasta el corazón. Y cuando tú la sacas, salió el corazón con ella. Un cristiano maduro no es dominado por las pasiones de la carne, capítulo 4, del 1 al 3. Un cristiano maduro entiende el señorío de Cristo. O eres amigo del mundo y enemigo de Dios, o viceversa. Capítulo 4, versículos 4 al 10. Y el capítulo 5 tiene diferentes recomendaciones. Y yo creo que eso nos da una idea de cómo Santiago entiende que un cristiano maduro al que él está apuntando en su vida debiera estar luciendo. Y así debiéramos procurar nosotros lucir. Ahora, en el tiempo que nos queda, rápidamente, y a manera de aplicación final de todo lo que hemos dicho. Si la tribulación, la aflicción produce este carácter probado, maduro, completo, dependiendo de si es Pablo o si es Santiago que están hablando, ¿de qué forma es que eso ocurre? O sea, ¿cómo es que ese carácter se forma? Bueno, mira, las dificultades obligan al hombre a reflexionar y al mismo tiempo a abandonar la superficialidad de la vida. Decía Richard Foster en su libro Dinero, Sexo y Poder que la maldición de esta generación es la superficialidad. La mayoría de la humanidad vive para el aquí y el ahora, como si nunca fuera a rendir cuentas a nadie. La dificultad te lleva a hacer introspección, y en la introspección muchas veces tú descubres cómo has violado la ley de Dios y tienes ahora la oportunidad de arrepentirte cuando antes ni siquiera lo veía. Número 2, las dificultades tienden a producir muchas inseguridades interiores en ti, en mí. Cuando estamos inseguros comenzamos a buscar de Dios, y cuando comenzamos a buscar a Dios en la dificultad, lo buscamos de corazón. Como Dios dijo, cuando me busque de todo corazón me encontraréis. Nos encontramos con Dios, y cuando nos encontramos con Él dejamos de preguntar, ¿y dónde está Dios en medio de mi dificultad? No, ya te encontraste con Él. ¿Y qué te llevó a eso? Me puse a buscarlo. ¿Cómo? ¿Por qué no lo encontraste antes? Porque ahora lo busqué de todo corazón. ¿Y cómo pasó eso? Estaba tan inseguro y ya todo lo que yo confiaba se me había ido, que ahora solamente me quedaba Dios. Número 3, las crisis nos recuerdan que esta vida es pasajera, que es transitoria, y nos lleva a preguntarnos, ¿qué es lo que realmente importa en la vida? ¿Qué es lo que verdaderamente importa? Yo tuve la oportunidad, no sé si te lo conté en alguna ocasión, de tener como paciente, lo dejo anónimo, a alguien que ocupó una muy alta posición en el país años atrás, tuvo poder, dinero, fama, mucho poder, una familia grande, y al final de sus días, faltaban unos meses para su muerte, pero al final de sus días lo encontré solo en la habitación un día, lo cual era raro, siempre tenía gente con él. Le pregunté, don fulano, mire, usted tiene más edad que yo y está llegando ya a sus
tiempos finales, yo le puedo hacer una pregunta. Y me dijo, sí. Yo le dije, mire, voy a ser sincero. Yo conozco su historia, usted tuvo dinero, fama, poder, varias otras cosas. Y ahora, ¿cómo usted se siente? Y él me miró, se le salió una lágrima y me dijo, vacío. Y dije, sí, de verdad, y wow. ¿Y por qué? Ojalá yo supiera. ¿Usted me permite decirle por qué? Y hablamos de las cosas que verdaderamente importan. Y como todo lo que él había acumulado y tenido tenía cero importancia ahora, al final de sus días. Él entregó su vida al Señor ese día. Y luego le dijo a su hijo menor que si yo podía pasar por su casa para que le leyera la Biblia, porque era lo único que él quería hacer. Y luego en su funeral, yo di el testimonio, pedí permiso, di el testimonio, y alguien que había tenido una historia trágica se acercó, me pasó la tarjeta y me dijo, yo necesito hablar con usted. Porque la superficialidad de la vida funciona hasta el momento en que yo me encuentro en dificultad. Y después yo descubro lo que verdaderamente tiene valor. Job tuvo grandes dificultades, tuvo muchas preguntas, quería una entrevista con Dios. Al final, Job no obtuvo ninguna respuesta de lo que él andaba buscando, pero él obtuvo algo mejor que eso. Recibió a Dios. Y Job entonces aprendió que en la vida cristiana nosotros no vivimos de explicaciones, sino de promesas. Ninguna explicación te va a sostener hasta el día final. Ni te va a dar ni la esperanza, ni la estabilidad, ni la confianza, ni nada de lo que tú necesitas. Número 4, las crisis de la vida muestran nuestra debilidad y nuestra impotencia. Nos muestran que realmente yo estaba tratando de vivir de una manera autosuficiente. Y eso nos impedía acercarnos a Dios. Y Dios tiene entonces que pulverizar nuestros egos para que ahora, con una actitud humilde, yo pueda acercarme, confiando solamente en Él y en nada más de las cosas que antes había confiado. Número 5. Dios me permite vivir las consecuencias de mi pecado. Cuando las vivo, descubro lo grave de mi pecado. Y la gravedad de mi pecado me ayuda a mí a entender que yo necesito en un futuro a caminar por los caminos de Dios y a rechazar todo lo que Dios rechaza. Es la aflicción que nos enseña eso. ¿Tú sabes lo que dice el salmista? El Salmo 119, 67 dice, antes que fuera afligido yo me descarrié. ¿Y por qué te descarriaste? Porque la aflicción no había llegado y no había aprendido. Mas ahora guardo tu palabra. Ahora tú eres obediente. ¿Y qué fue lo que te hizo obediente? Que me descarrié. Y descubrí el precio de mi descarrío. Y entonces la aflicción me trajo al camino. Pero tú sabes qué, yo te leí ahora del Salmo 119, 67, versículos más adelante, el mismo salmista dice, fue bueno para mí ser afligido. ¿Tú ves por qué? Literalmente hablando. Y versículo más adelante, el mismo salmista te dice que Dios en su fidelidad, oh Señor, yo sé que en tu fidelidad me has afligido. Tú eres tan fiel a tus propósitos que no me dejaste allá afuera descarriado, sino que me afligiste para que regresara. Esa es la explicación del exilio en Babilonia. Ahora, antes de cerrar, te recuerdo que la meta de las aflicciones, del dolor, del sufrimiento, es el desarrollo del carácter probado. Nunca será la eliminación del sufrimiento, sino la transformación. No es eliminación, es transformación por medio del sufrimiento. Pero yo necesito, que ahí comenzamos, una actitud frente a la vida. Y esa actitud no es de drama y trauma. Yo he estado, y con esto cierro, he estado en los últimos días en diferentes momentos
ejemplificando mi historia de diabético de los 11 años y medio de la forma que yo no la viví. ¿Ok? Y luego yo te puedo hablar de cómo la viví, pero de cómo yo no la viví. Pero esto sería, si la vivo bajo el lente del drama y trauma, ¿tú te imaginas un niño de 11 años y medio, oye, que le salió diabetes? En esa época, imagínate, en el año 1970, en Santiago, una provincia, allá no había ni siquiera endocrinólogos. ¡Wow! Y entonces, y se estaba inyectando 4 veces al día, 4 veces al día. Y entonces resulta que su papá, que vivía con él, que trabajaba desde la casa, que escribía desde la casa, a los 6 meses se le murió el papá. Eso es duro. Eso es duro. Tú sabes, un niño de 11 años y medio no bizcocho, no refresco. Y en los cumpleaños, ¿cómo se hace? Y ahora el papá se le murió a los 6 meses. Eso no es fácil. Y a los 6 meses a sus hermanos mayores se le ocurrió que se iban a mudar para la capital otra vez. Y entonces ahora venir de regreso y lo cambiaron de colegio. ¿Tú sabes lo que llegar ahora? Ya tenía 5 años para allá, 5 en otro colegio, llegar con amigos que no conocían. Pero el colegio estaba lejos y en su casa no había carro. Y tú sabes que él tenía que caminar 1 kilómetro todos los días para pararse en una esquina y a que pasara un señor que tenía hijos en el colegio, lo llevara al colegio. El señor muchas veces se olvidaba y lo dejaba también, y luego él regresaba a su casa. No, me dejaron, y luego lo traían al mediodía. Eso es duro. ¿Tú crees que eso es fácil? Yo no conocí nada de eso. Olvídate de eso, que eso no fue mi historia. Yo te voy a contar mi historia. Esa misma, a los 11 años y medio, ya yo tenía prácticamente 5 años como mi papá en la casa, instruyéndome, dirigiéndome, modelándome, marcándome. Me marcó de por vida de la mejor forma posible. Y después que ya yo estaba marcado de por vida, Dios se lo llevó. Y tú sabes que me dejó con 6 hermanos más que eran mayores que yo, que me querían, que me suplían, que me supieron acoger, que estuvieron ahí para ayudarme. Y cuando yo vine aquí en el colegio que me pusieron, me becaron. Y entonces había un señor que era tan bueno que me recogía. Yo tenía que ir a caminar, pero me recogía todos los días. A veces me dejaba, es verdad, pero me recogía y me traía a mi casa. Y wow, ese drama y trauma, yo no lo viví, hermano. Eso, quitando esa perspectiva. Ahora, yo reconozco que hay alguien que pudiera estar aquí que está en medio de un drama. ¿Qué es lo que te quiero decir con eso? Que si adopta el lente bíblico, tú puedes tomar el drama, transformarlo en un drama de gozo, de bendición, de propósito, de significado, de presencia de Dios. Y es un drama, pero es otro drama. Y los hermanos que estamos aquí deberíamos ser parte de tu drama, ayudándote a que llegues ahí. Porque igual, tú no llegas ahí de la noche a la mañana. Hoy lo entendí, hoy lo vi. Alguien me escribió, tan pronto terminé el primer servicio. Gracias, pastor, me fui con una perspectiva nueva de la vida. Sí, pero hay que seguir ayudando a ese hermano. Parece eso el cuerpo de Cristo. Lloramos juntos, nos reímos juntos, caminamos juntos. De manera que si tú conoces a alguien que está en medio de un drama, únete a su drama y traten de darle la vuelta a la moneda para poderle decir como el salmista: alma mía, alaba al Señor y no te olvides de ninguno de sus beneficios, no olvides ninguna de sus bendiciones, porque en la aflicción Él está más cerca que nunca. Una señora vino y se me acercó al final por igual. Pastor, yo tenía 46 años casada, mi esposo se me murió hace 4 meses, pero le puedo decir que ahora en la soledad es cuando yo más cerca he sentido a Dios.